una meta absolutamente factible, que habremos de terminar con un poco más de 3 millones de nuevas viviendas en el país, que nunca en la historia de este país se había hecho tanta vivienda en un sexenio, como ustedes saben. Un segundo, después el señor presidente graba su programa de radio hoy. El tema central de este programa de radio va a ser las fiestas patrias. Luego el señor presidente tiene revisión del presupuesto de egresos de la Federación. Estará la gente de la Secretaría de Hacienda. Se ha estado trabajando pues ya en la construcción del nuevo presupuesto. Como ustedes saben también, el presidente ha solicitado al presidente electo que su gente participe en esta construcción para que queden establecidas las prioridades del nuevo gobierno en el presupuesto que tendrá que enviarse a la Cámara de Diputados. Luego el señor presidente tendrá un tiempo para revisar asuntos y documentos. Luego habrá una entrevista al semanario inglés The Economist. Luego va a tener un encuentro, una pequeña visita con la actriz Amparito Arozamena, que ustedes conocen. Es un encuentro que nos había solicitado ella, que quería reunirse con el señor presidente, y el señor presidente con muchísimo gusto ha accedido a tener este encuentro con ella el día de hoy. Después tiene un acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola. Luego también tendrá un tiempo de revisión de asuntos, y el resto será la reunión con el grupo staff. Esta es la reunión de todos los miércoles. Ayer, por la gira al estado de Nuevo León, se tuvo que cambiar para el día de hoy, y eso es propiamente las actividades del señor presidente para el día de hoy. Y antes de las preguntas quisiera compartir con ustedes el artículo que publica The Wall Street Journal hoy sobre la economía mexicana, a partir de una entrevista que el corresponsal John Lynons tuvo con el señor presidente de la República. A veces creo que por estar inmersos en estos problemas de carácter coyuntural perdemos distancia sobre ciertas realidades del país, y a veces gente que está más lejos tiene mejor óptica para observar lo que está sucediendo en el país. Leo de manera textual. Dice el artículo: Fox no logró cumplir algunas de sus promesas básicas, como tasas de crecimiento similares a las de China, pero dejando eso de lado, el desempeño económico durante su gestión no deja de ser impresionante. Y ustedes conocen qué es The Wall Street Journal en el mundo de las finanzas. La deuda externa descendió por primera vez, y en más de la mitad, a medida que el país ha pasado a depender más de los mercados de capitales locales. Los préstamos a los consumidores y las hipotecas se reactivaron por primera vez desde el crash económico de 1994, impulsando un auge en las ventas de automóviles y viviendas nuevas. La inflación descendió por debajo de las tasas de los Estados Unidos por primera vez en 30 años, y las reservas internacionales se duplicaron hasta alcanzar un récord de 78,000 millones de dólares. Y continúa el artículo: animados por tasas de interés más bajas y una moneda estable, millones de mexicanos pasaron de la pobreza a una creciente clase media. Y continúa el artículo: la mejor noticia para el presidente Fox es que regresará a su rancho en el estado de Guanajuato como uno de los presidentes más populares de México, con un índice de aprobación en torno al 70%. El porcentaje es alto en un país cuyos presidentes salientes salieron usualmente al autoexilio por un tiempo. Y propone este mismo artículo un conjunto de datos que comparto con ustedes.
Inflación anual en el 2000, 9%, en el 2006, 3.1%. Deuda externa en el 2000, 84,000 millones de dólares. Hoy, en el 2006, 41,000 millones de dólares. Es la deuda externa pública más baja de México en los últimos 30 años. Tasas de interés a 28 días, CETES en 2000, 17%, en 2006, 7.4%. Reservas internas en el 2000, 33,600 dólares, en el 2006, 78,000 dólares. Inversión extranjera directa acumulada en el sexenio 2000, en el sexenio pues anterior, 75,200,000 dólares. Al día de hoy, en este sexenio, 114,300,000 dólares. Exportaciones no petroleras sumadas en el sexenio anterior, 640,000 millones de dólares. En lo que va de este sexenio, 994,000 millones 300,000. Familias pobres con becas para estudiantes en el 2000, 2.8 millones, para el 2006, 6 millones. Familias pobres con apoyo para mantener a los niños en la escuela en el 2000, 2.5 millones, del 2006, 6 millones. Total de hipotecas con subsidios gubernamentales en el 2000, 856,255, en este gobierno, en 1,900,000. A veces tener estos datos ayuda a ubicar cómo se nos ve en el mundo y por qué la confianza de los mercados internacionales en este país y por qué sigue llegando la inversión extranjera directa y por qué este año los pronósticos de crecimiento andan por arriba del 4.5, como nomás era para compartir con ustedes estos elementos y a veces ubicar las cosas en su justa dimensión y trascender el coyunturalismo en el que a veces estamos inmersos. Carlos Cristian. Rubén, buenos días. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dice que el presidente Vicente Fox hizo un mal chiste y cruel, precisamente al decir que el país está en calma. Dice que precisamente las ejecuciones, los problemas políticos, dice incluso no son las cerezas, son el piso del pastel. ¿Cuál sería la postura de la presidencia en ese sentido? Y la segunda, precisamente ahorita en Parque Lira se están instalando unas vallas muy similares a las que se instalaron durante el informe presidencial en San Lázaro. Quisiera también saber a qué obedece este reforzamiento en el dispositivo de acceso y de seguridad aquí en Los Pinos, Rubén. Gracias. Las valoraciones políticas del señor Soberanes a la presidencia de la República no le merecen ningún comentario. En cambio, estamos pendientes a recibir el informe que anunció relacionado con los derechos humanos, que es, entiendo yo, el cargo que tiene como ombudsman de la nación. Entonces estamos muy interesados en conocer su documento en razón a su tarea y nosotros en ese momento pues habremos de fijar nuestra posición. Sus observaciones de carácter político no nos merecen ningún comentario. ¿De carácter personal, Rubén? No, simplemente sus observaciones políticas no nos merecen comentario. Las tareas para las cuales los contribuyentes le pagan, que es para actuar como ombudsman de la nación, nos merece respeto y estamos esperando pues su informe para analizarlo y fijar nuestra posición en ese tema. No conozco el caso, Carlos, pregunto hoy al Estado Mayor. Alfredo. Gracias. Sí, señor, buenos días. Y estas declaraciones del ombudsman no se puede considerar como una especie de preinforme. Sobre el particular no tengo nada más que decir. No hay más que decir. Cristian.
Sí, Rubén, gracias, muy buenos días. Para preguntarte, bueno, insistir por una parte con el caso del IFAI y el de este comisionado Horacio, quien se amparó, como tú bien lo señalabas el día de ayer, pero es un amparo para no dejar una chamba con un sueldo de 216,000 pesos, no es cualquier salario, argumentando, bueno, esto en aras de la transparencia, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar, ¿no es un mal ejemplo para otros funcionarios públicos el que se esté dando este tipo de situaciones? Imagínate el caso tuyo, ¿no? Como tú agarras y te vas y te amparas y estás en el próximo... No lo voy a hacer. De ninguna manera lo voy a hacer. Un ejemplo, ¿no? Perdón, y rápido te planteo otras dos nada más. Un pequeño sondeo también hecho por Grupo ASIR señala que 6 de cada 10 personas no quiere ir al grito por miedo. Está garantizada la seguridad para los asistentes, ya lo has dicho reiteradas veces, pero sí hay miedo por parte de la gente y dicen que no quieren acudir al Zócalo. Y por último, ¿qué opina la presidencia de que el caso Oaxaca ya llegó a las puertas de la Organización de Naciones Unidas, luego de que Américo en Calcaterra pues señaló que sí hay una violación a los derechos humanos y que sí es preocupante? Gracias. En el caso particular de este integrante del IFAI, la presidencia espera que rectifique su posición y podamos a la brevedad mandar al Senado de la República los 2 nombramientos que el señor presidente de la República tiene preparados, y estamos seguros que así habrá de ser. Con lo que hace al respecto a la seguridad del día del grito, coincido plenamente con declaraciones que hiciera el día de antier y el día de ayer el jefe de gobierno, y es más, la celebro, la presidencia la celebra y la subraya. La seguridad en las calles de esta ciudad y en la plaza del Zócalo corresponde a las autoridades locales. Siempre hemos considerado que así es, y estamos seguros que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México habrán de responder y hacer honor a su responsabilidad. Lo que hace al señor presidente de la República pues corresponde precisamente al Estado Mayor. Siempre ha sido así y así habrá de ser, pero lo que hace en relación al Zócalo y a las calles de la ciudad corresponde al gobierno de la ciudad, como bien lo dijo el jefe de gobierno, y estamos seguros que van a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos este día. Y respecto a, como ustedes saben, el gobierno de la República, el único caso en el mundo, en una situación de paz, solicitó a las Naciones Unidas que enviara un comisionado, precisamente por el valor y el respeto que este gobierno tiene al cumplimiento de los derechos humanos, y respetamos los comentarios y observaciones que pueda hacer el comisionado, que a solicitud del gobierno de México, no fue a solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino a solicitud del gobierno de México se hizo esta invitación. Nosotros lo hicimos porque queremos garantizar el respeto a los derechos humanos y nos parece bien sus señalamientos. Héctor. Buenos días. Quiero preguntarle 2 cosas. Una, ¿cómo ve ya en Reforma que ya se quitaron simpatizantes periodistas de esta avenida tan importante? Y 2, ¿qué confianza le da al mandatario Vicente Fox y sobre todo qué garantías tiene de la siguiente administración de que efectivamente no va a ser un perseguido político? Recordemos que en administraciones pasadas siempre buscaban con lupa a la administración que quedaba atrás y trataban de cargarle el muertito al presidente que ya dejaba el cargo. ¿Qué garantías tiene en ese sentido? Para que no se autoexilie. Bueno, sobre la primera, celebramos que los mexicanos que en el derecho que le concede la Constitución de manifestación, en este caso, por desgracia, violentando el derecho de libre tránsito de los otros ciudadanos, en este caso, pues se hizo estas manifestaciones
ejerciendo un derecho pero violentando otro derecho, celebramos que se haya despejado esta avenida y que pues, la actividad económica, la actividad turística, la actividad cultural que corre por esa avenida pueda restablecerse a plenitud. Y respecto a la segunda de las preguntas, no tenemos la menor duda que el presidente Fox será un presidente muy reconocido por el conjunto de la sociedad, como lo señalan todas las encuestas de opinión, con lo que las encuestas de opinión puedan significar. Probablemente, como ya lo señaló alguna de estas encuestadoras, el presidente se encuentra en su nivel más alto del inicio de su propio arranque, pero independiente de lo que hace a la opinión pública, pues están los hechos, la contundencia de los hechos, la honradez con la que esta administración se manejó, el respeto absoluto que esta administración tuvo a las leyes, el acotamiento del abuso excesivo de la autoridad presidencial que implicó que viviéramos por más de 70 años en un régimen presidencialista y no en uno de carácter presidencial, son algunos de los elementos que nos hacen no solo suponer, sino afirmar de manera contundente que el señor presidente de la República, como expresidente de la República, gozará del reconocimiento del conjunto de la sociedad y del respeto de las nuevas autoridades que presidan el gobierno de este país. Bueno. Gracias, Rubén. Buenos días. Preguntar si la presidencia de la República, el gobierno de la República, tiene algún cálculo, alguna valoración en el sentido de pues tener una vigilancia especial sobre Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. ¿Han valorado, han calculado ustedes que le pueda pasar algo a él ese día, de acuerdo a la coyuntura que estamos viendo? Sí, mira, como lo decía de manera anterior, compartimos absolutamente la apreciación del jefe de gobierno de la Ciudad de México que la seguridad de las calles de esta ciudad y la seguridad de la Plaza de la Constitución corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Y estamos seguros que van a honrar su cargo y lo habrán de hacer muy bien. No hay por qué dudar que van a garantizar la seguridad en el Zócalo y en las calles de la Ciudad de México para que ese grito se celebre con absoluta paz y tranquilidad. Y por lo que hace el señor presidente, pues es el Estado Mayor quien garantiza su seguridad y haya discusiones, diálogo, acuerdos entre las autoridades del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. De hecho, hoy muy temprano en la mañana hablé con el señor secretario de Gobernación y el señor secretario de Gobernación había tenido el día de ayer una intensa reunión con el jefe de gobierno para ver todos estos problemas y estamos seguros que habrá de haber toda la seguridad en lo que hace que toca garantizar al gobierno de la Ciudad de México y la que toca garantizar al gobierno federal. Pero aprovecharía tu pregunta para subrayar un elemento que probablemente no ha estado presente en los análisis cotidianos. La Presidencia de la República celebra que en lo sustantivo, en lo sustancial, en lo fundamental, el conjunto de la sociedad mexicana se une a la celebración de sus héroes. Nadie ha puesto en discusión quiénes son los referentes históricos de este país. Nadie ha puesto en duda cuáles son las celebraciones históricas de este país, que habla de la identidad del conjunto de la nación, por un lado, que habla de la unidad de los mexicanos en torno a sus valores sustantivos. En todo caso, ha habido una discusión sobre las formas, como habrá de ocurrir esto, pero nadie ha puesto en duda lo verdaderamente sustantivo, lo esencial, que es la celebración de las fechas memorables de esta sociedad y la celebración de los héroes que han ido con su contribución y la contribución de sus propias vidas construyendo lo que es esta formidable nación que es México. Sara, Margarita. Buenos días, Rubén. Preguntarte, el diputado Gamboa está planteando la necesidad de que se investigue sobre las grabaciones que se dieron a conocer. Yo te pregunto,
posibilidad de que se hiciera desde el gobierno federal porque se hace la petición al gobierno, o bien el llamado sería para que él presentara algún tipo de denuncia o no va a haber ninguna investigación? Bueno, recogemos, el gobierno federal, ya lo señalaba el secretario de Gobernación, recoge demanda del diputado Gamboa, pero no solo eso. El secretario de Gobernación el día de ayer mismo dijo que habrá de investigarse porque independiente del contenido de la conversación y la condena que ese contenido pueda merecer, no es posible que en este país se esté espiando y se esté violentando las leyes, y no es posible a su vez que los medios estén dando lugar y se presten como caja de resonancia a esas disputas entre actores políticos y estén incluso siendo utilizados los medios por estos actores políticos en su disputa. Las grabaciones de las conversaciones privadas son ilegales en este país. ¿Perdón? No, están en su derecho de hacerlo, en la libertad de expresión que este país garantiza para todos, pero a veces los medios están prestando y están siendo usados por las diversas fuerzas políticas en las disputas que los actores políticos tienen, y usan a los medios para dar esta batalla de estos actores políticos. Los medios tienen el derecho y en su ética a hacer lo que ellos quieran, y este gobierno lo que puede garantizar es la libertad absoluta de expresión de todos los medios sin condición alguna. Lo demás corre a cuenta de la ética periodística y de la ética de los propios medios. Y si quieren jugar ese juego y prestarse ese juego a los actores políticos, pues es decisión de los medios. Ernesto. Rubén, buenos días. Primero fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ayer el embajador de Bolivia en México dice que Evo Morales está analizando si va a reconocer a Felipe Calderón como presidente electo de México. ¿No es una falta de respeto para las instituciones de nuestro país? La Secretaría de Relaciones ayer planteó un comunicado, me remito a él, no tengo ningún otro comentario. Tenemos un enorme respeto por el pueblo de Bolivia, en particular tengo una enorme admiración por el pueblo boliviano. Margarita. Gracias, buenos días. Insistir en torno de la seguridad, entiendo la cuestión de que al gobierno del DF le compete la seguridad en el grito, pero tradicionalmente el Estado Mayor pone estas como puertas de metal para ver que no entren armas, etcétera. ¿Se van a volver a instalar todos estos candados de seguridad? ¿Cómo le harían? Porque eso sí compete directamente a la seguridad del presidente, ¿no? Y también preguntarte si la presidencia tiene alguna opinión sobre este debate, sobre la quema de boletas. Gracias. Bueno, lo que hace a la segunda de las preguntas, Margarita, la posición del gobierno quedó expresada el día de ayer. Aquí mismo yo la planteé, no tendríamos ningún otro elemento adicional a lo que yo planteé el día de ayer, y en ese caso, pues, por favor, recurrir a la estenográfica. Lo que hace a la primera de las preguntas, en esta ocasión siempre ha sido así, pero con mayor énfasis en esta ocasión, el Estado Mayor no estará más que garantizando la seguridad del presidente en lo que a él le corresponda. La plaza será solo, estará a cargo de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. No. Carlos. Rubén, nuevamente buenos días. Quisiera conocer la postura del gobierno mexicano sobre esta votación que se va a realizar en la Cámara de Representantes de la llamada iniciativa HR 6061, también llamada Barda Segura, que contempla la construcción de más de 1.100 kilómetros de muro fronterizo, de muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Cuál sería la postura del gobierno mexicano? Ustedes conocen muy bien la postura del gobierno mexicano sobre ese particular. Los muros no resuelven nunca nada. Jamás los muros resuelven los problemas. En particular, los problemas de migración y los problemas de seguridad no se resuelven con muros. Se resuelven con un acuerdo migratorio de carácter integral, como lo sostiene el propio Ejecutivo de los Estados Unidos, que garantice la posibilidad de una migración legal, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, subsistirá el problema migratorio entre México y los Estados Unidos, pero esta claridad que tiene el gobierno de
México es compartida por el Ejecutivo norteamericano y hay sectores de opinión y sectores políticos en los Estados Unidos que defienden esta idea de una reforma integral y hay otros sectores que consideran solo desde la óptica puramente policíaca y desde la óptica policíaca no se resuelve ningún problema en este mundo. Veo. Buenos días. En vista de que se están levantando ya los plantones, la Presidencia de la República sigue en la posición de realizar un festejo austero, y por un lado, y por el otro, si es así, esta reducción de invitados, ¿a quiénes se va a limitar? ¿Quiénes serán los invitados en este año? Sí, como no. Desde luego que seguimos en esa decisión y la lista precisa son 530 invitados. El 70% de esos 530 invitados son, no tengo el número ahí en mi escritorio, pero son cuerpo diplomático, agregados militares y agregados navales. Esos dan el 70% de esos 530 invitados. El resto es el gabinete, reducido en esta ocasión al gabinete legal por la reducción de los espacios y familiares del señor presidente. Esos serían los y bueno, y desde luego los poderes, pero pues es un grupo muy reducido. En realidad el contingente grande, amplio, el 70% de los invitados son los señores embajadores y algunos elementos de las embajadas, los agregados militares, los agregados navales. Estos son un poco más de 380, 390 invitados de estos 530. Eso es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Con muchísimo gusto. ¿No? Yo con mucho gusto. Perdón, nada más para que quede bien claro. ¿La Presidencia de la República descarta riesgos en que haya más de un grito en el Zócalo mañana? ¿Hay riesgo medido? ¿Hay algún operativo especial? ¿Qué tan especial es el operativo en torno al Presidente de la República? Y si está completamente descartada esta idea de que hay un blindaje en torno al Presidente. Yo ya lo he dicho todo sobre ese particular, no tendría nada más que añadir. Y tenemos una experiencia práctica el día de ayer, el 13 de septiembre, convivieron dos eventos al mismo tiempo, una enorme tranquilidad y paz, se garantiza la manifestación de que en este país se quiera manifestar y el gobierno de la República a su vez hace lo que tiene que hacer en el marco de nuestras propias leyes. ¿Pasó algo el día de ayer? No pasó nada más que se celebró el 13 de septiembre celebración de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec y otros mexicanos que decidieron celebrarlo también por su cuenta y al mismo tiempo pues bienvenidos. Habla de esto que yo refería con anterioridad. Este país tiene una identidad, nadie está dudando quiénes son las fiestas y los momentos históricos fundamentales, nadie pone en duda quiénes son los referentes históricos fundamentales que contribuyeron a la construcción. La discusión se deriva en cosas secundarias, dónde se celebra y cómo se celebra, pero no qué se celebra. Qué se celebra para todos queda absolutamente claro y habla de la unidad y habla de la consistencia de este país. Gracias, buen día, nos vemos mañana. Sí, aquí estaremos mañana. Buenos días.
mucho más sentido. Ustedes fueron testigos de los operativos que hizo la Secretaría de Seguridad Pública para todo lo que eran las tomas clandestinas en los diferentes ductos de Pemex, todo lo que era la cadena de distribución, lo que eran entregas a diferentes gasolineras. Hay una estimación que el resultado de estos operativos el año pasado implicó ingresos adicionales para Pemex por cerca de 8,000 millones de pesos. Estos operativos se combinan con todo lo que es la instalación de controles volumétricos en las gasolineras para el control de inventarios, entradas y salidas, y se complementan con un mecanismo de emisión de documentación que sea más sólido, ¿sí? La documentación con la que se soportan las transacciones comerciales de las gasolineras es muy endeble. Entonces, en todo este proceso vimos que una solución factible es el bancarizar, el llevar a que exista un pago vía un tercero. No solamente es un pago con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, sino también hay monederos electrónicos, hay esquemas que están sustituyendo a los vales que anteriormente existían para dejar testigo. Entonces es una integración de una serie de programas que van asociados al robo de combustibles. Tenemos en las devoluciones casos en zonas específicas que estaban sustentados fundamentalmente en el consumo de gasolinas. Una estimación que hicimos inclusive con la propia gente de Onexpo es que en un esquema ya normal de operación, probablemente el 20% de los usuarios de las gasolineras estén utilizando los medios electrónicos de pago o medios que lleven la posibilidad de deducción. Si estamos hablando de esto, estamos hablando que de 380,000 millones, el 20% estaría utilizando este esquema. Si vemos que de ese 20% el riesgo de evasión que tenemos promedio es de cerca del 40%, vas a poder sacar la cifra estimada de impacto de estas medidas, que está disminuyendo los recursos para la mejora del bienestar común. Entonces, eso creo que da una respuesta a la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, el Código Fiscal, hemos comentado que el trabajo del Código Fiscal en este ejercicio fue sumamente peculiar, porque no surgió como una iniciativa del Ejecutivo. Normalmente es el Ejecutivo quien hace la presentación en el paquete fiscal de las modificaciones al Código Fiscal. En esta ocasión, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados nos solicitó desde agosto del año pasado que trabajáramos en conjunto para elaborar esas modificaciones, y así lo hicimos. En esta discusión ha habido dos temas de particular impacto a los grupos. La independencia de los contadores es uno de ellos. Esos temas han sido superados o fueron superados en los primeros días de diciembre. Creemos que con el gremio de contadores llegamos a un acuerdo sobre la forma en la que podríamos estar operando, pero hay una serie de modificaciones adicionales que sustentan la modernización de todos nuestros procesos. Hemos estado trabajando en desarrollar una nueva plataforma y como ajuste y para darle viabilidad a muchas de las facilidades que se van a instrumentar y también del control que implica la nueva plataforma, vienen las modificaciones al Código Fiscal. Nosotros hemos platicado con diferentes jugadores, actores en todo este concepto, y confiamos que se trata solamente de un diferimiento de la aprobación del Código Fiscal, y que en febrero estaremos en oportunidad de contar con todos esos cambios. Gracias, buenos días. ¿Qué pasará con las presiones de los empresarios de Nuevo León que dicen ya contar con el apoyo de unas 1.200 organizaciones empresariales? ¿El gobierno dará marcha atrás en estas medidas? Y dos, nos habla usted que la recaudación
situación en Nuevo León creo que muestra la dirección que estamos tomando. Lo que el secretario Abascal mencionó fue que existe la disposición de diálogo para encontrar una solución al problema que estamos conscientes se está presentando. Las alternativas que se han estado desarrollando con los diferentes participantes creemos que solucionan o generan un mecanismo de transición bastante adecuado que nos permita asegurarnos de que no continuarán este cobro de comisiones, que los tiempos para emisión de documentación serán razonables, en fin, que superamos los obstáculos que hemos visto en los últimos días. Creemos que en una plática que esperamos tener con los empresarios en los próximos días podamos superar y contar con el apoyo para instrumentar este periodo de transición. Sobre la evasión, también son los estudios que en varias ocasiones hemos comentado, que se realizaron con la información de 2002, y estamos hablando que en general existe una evasión de cerca del 40%. Ese es el reto que tenemos, ese es el punto que estamos buscando atacar. Creemos que vamos en el camino correcto. Las cifras de recaudación preliminares para 2005 muestran un desempeño mejor a lo que originalmente se había estimado si lo hacemos en relación al Producto Interno Bruto, tanto en impuesto sobre la renta como en impuesto al valor agregado. Vamos a estar con crecimientos reales importantes en los dos impuestos, y en el IEPS, si descontamos la parte asociada a combustibles, también vamos a tener un crecimiento real, aunque menor. Todo esto nos lleva a sentir que vamos avanzando, todavía de manera insuficiente, y es precisamente por eso que estamos haciendo el planteamiento de modificación al Código Fiscal y este proceso de modernización para cambiar la tendencia de los resultados. Tenemos que tener mejores resultados más rápidamente. Pues estamos hablando que la recaudación del impuesto sobre la renta está anualmente cerca de los 380,000 millones, 40% de eso, y la cifra del impuesto al valor agregado estamos hablando 300,000 millones. Como cifra global, habrá que sacar el porcentaje, el 40%. Le tengo 5 preguntas, si quieren cerramos con esas, por favor. Vivi, está contemplado. Buenos días. Volviendo al caso de Arturo Montiel, usted comenta que no se puede dar información de los contribuyentes, pero tomando en cuenta que es un exfuncionario que está siendo investigado, podemos esperar que algún día Hacienda, una vez que termine la investigación, dé esa información. Y mi segunda pregunta es, quisiera que explicara un poco más esta reforma que entró en vigor, que busca investigar a las personas que hagan retiros o depósitos de 100,000 pesos. Gracias. Bien, sobre el primer punto tengo que insistir en lo que marca el Código Fiscal. El Código Fiscal es muy claro sobre el secreto, la privacidad en toda esta información. No podemos hacer excepciones, no podemos romper la ley en este caso. Y no hay un momento en donde se diga ya se trata de alguna información pública, sino que nosotros hacemos las actividades que va marcando las atribuciones, la responsabilidad que tenemos, y sobre eso continuaremos operando. Es muy claro el código, no nos da ninguna flexibilidad al respecto. Sobre el segundo punto, la modificación que se planteó a reportar operaciones en efectivo de más de 100,000 pesos, están fundamentalmente dirigidas a identificar operaciones de lavado de dinero. ¿Sí? En todo lo que son las prácticas internacionales para el combate al lavado de dinero, muchos países han instrumentado reglas semejantes en donde se necesita informar a la autoridad de operaciones que se realizan en efectivo por valores superiores a 100,000 pesos, porque existe
la percepción de que a través de esas operaciones pueden realizarse actividades ilícitas. Entonces es un objetivo fundamentalmente de monitoreo. No quiere decir que todas las operaciones arriba de 100,000 tengan esas características. Sin embargo, el contar con una base sistemática de información permitiría desarrollar herramientas de administración de riesgo para poder identificar patrones de conducta que lleven a combatir más efectivamente el lavado de dinero. Muchas gracias. Buenos días. Tengo varias preguntas sobre el programa que lanzó hoy. La primera sería, habla usted de cuánto se podría incrementar la recaudación, pero mi pregunta sería, ¿cuánto se podría incrementar el padrón? ¿Cuántos contribuyentes podrían incorporarse a esta legalización de comercios informales? Otra, José María, arranca el programa Puebla este día y bueno, lo hacen oficial, pero ¿qué otros estados podrían estarse incorporando en las siguientes semanas? Por favor. Y me queda una duda en cuanto a este programa. ¿Va directamente sobre los repecos, sobre los comercios pequeños que están establecidos, quizás sobre los tianguistas, todos? Pero esta gente que habla, me refiero al caso de taxistas, estos también se podrían incorporar en un cierto momento a este programa. Y sobre el asunto de las unidades que ya se tocó, bueno, ¿cómo le van a hacer realmente para que los gasolineros no cobren comisiones? Porque vamos, hoy cargué por la mañana gasolina y aparece la comisión registrada, ¿no? Y es una comisión que si hacemos porcentaje, pues es importante. Y una última, en todo este problema de los ingenios azucareros, la pregunta sería, ¿cuánto le ha representado al fisco esta transición de expropiar ingenios y después enfrentar una situación difícil ante el Poder Judicial? Fiscalmente, ¿cuánto les ha representado? Gracias. Bien. Sobre la primera pregunta, yo creo que estamos trabajando para eliminar obstáculos y generar beneficios a quienes prestan servicios, incluyendo taxistas, incluyendo quienes proporcionan algún bien en la vía pública, quienes están trabajando en mercados. Entonces estamos trabajando para todo ese universo. Estamos hablando que el padrón actual en el SAT son 3.250.000, que las cifras que otras fuentes han dado son aproximadamente de 11 millones. Yo les he dicho también en otras ocasiones que el esfuerzo del SAT para aumentar la base de contribuyentes es un esfuerzo que cubre diferentes grupos. A principios de esta administración, en las bases de administración del SAT había registrados como contribuyentes activos localizados 7 millones. A fines del año pasado vamos a estar reportando más de 18 millones de contribuyentes activos localizados, con un efecto importante por la incorporación de asalariados. Si quitamos asalariados, en el año pasado vamos a ver que las personas morales, las empresas, crecieron más de un 7%, el número de empresas registradas en la administración tributaria, más de un 7%, estamos cerca de 615,000 empresas registradas, y que las personas físicas con actividades empresariales, excluyendo asalariados, crecieron alrededor de un 6,5%, llegando a cifras de 8,5 millones. De los 18 millones 300 que tenemos registrados, también les hemos comentado que es un objetivo insuficiente. Estamos buscando que el número de contribuyentes que tengamos en nuestras bases de datos sea igual a la población económicamente activa, los 43 millones que reporta el INEGI. Esto va a ser un proceso paulatino, pero esperamos que este programa de pequeños contribuyentes tenga un impacto importante al poder utilizar ese potencial de 3.250.000 a los 11 millones, 12 millones que reportan diferentes organizaciones. Ese sería el aumento que tendría, y el beneficio en la recaudación, las cifras que había mencionado anteriormente. Sobre la segunda pregunta estaba asociada los
gasolineros. El programa de seguimiento o el programa de supervisión que estaríamos incorporando en estas medidas de transición sería un programa conjunto Petróleos Mexicanos, Profeco y nosotros. Creemos que tenemos las herramientas para supervisar la operación de 7,000 estaciones de servicio si contamos con el apoyo de los contribuyentes en el diagnóstico de las problemáticas que se puedan estar presentando, y es parte del programa que estaríamos presentando la próxima semana. Sobre el punto de los ingenios, no tengo la información, no me gustaría aventurarme alguna cifra o alguna situación. No somos la entidad que lleve una visión integral, sino tenemos solamente una parte. Entonces, sobre esa pregunta quisiera no contestar. ¿Se escucha? Sí. Si me permite, señor, volviendo al caso del señor Arturo Montiel Rojas, me queda claro que la ley le impide a usted dar información de la investigación que se le sigue, si es que se le sigue, claro. Pero ¿me podría usted confirmar si la Secretaría de Hacienda, a través de la PGR, ha solicitado ya información al gobierno de Francia sobre todos los manejos financieros de la familia Montiel? Y dos, si ustedes quedaron conformes con esta investigación rapidísima, ¿no?, que se le hizo por parte de las autoridades mexiquenses al señor Montiel. Tan sencilla como puede ser la pregunta implicaría el romper el secreto fiscal. O sea, desgraciadamente no podemos manifestarnos en ningún sentido sobre un caso particular. Si hablamos de temas genéricos, de temas estadísticos, con mucho gusto, pero casos particulares estaríamos sujetos a una infracción de ley grave. Son las dos relacionadas al mismo punto, están sobre un caso específico y no podemos responderles. Gracias, buenos días. Serían dos preguntas. La primera, desde los autos chocolate, ¿qué estimación se tiene desde que ingresó esta nueva ley? ¿De cuántos autos han llegado? ¿Qué beneficios ha habido para los contribuyentes, para el gobierno federal? ¿Qué beneficios ha habido desde que ingresaron esta reforma de los autos chocolate? Y la segunda pregunta, ¿ha habido más desde ciertos aciertos con esta nueva forma de pago electrónico en las gasolinerías? ¿Cuándo se va a empezar a regular esto? Porque la ABM dice que si hay irregularidades, que las comisiones no se deben de cobrar, la Conducef no puede dar seguimiento a las quejas y Profeco apenas empieza a actuar. ¿Cuándo va a empezarse a regular esto? Bien, el punto asociado a las gasolineras, insisto, estamos conscientes de la problemática, creemos que no son aceptables ni que el contribuyente o el cliente esté dedicando mayor tiempo a un proceso que debiera ser tan ágil como el pago en efectivo, ni que reciba cobros adicionales por la instrumentación de estos programas. No es una solución con un actor, es una solución que involucra a varios participantes, y en el transcurso de la próxima semana anunciaremos un paquete de medidas que esperamos esté con el apoyo de los diferentes sectores para poderlo instrumentar y poder asegurar que no es el cliente el que recibe una carga adicional. Entonces, a ver, por favor, no, así no, después aquí hay un orden, por favor, compañera, hay un orden en esta reunión, no, yo te la voy a dar cuando toque, hay un orden, no importa, todos van a querer. ¿sí? Entonces, sobre ese problema, yo les pediría, primero por un lado, que nos aguardaran hasta la próxima semana para tener todos estos mecanismos concertados, que no sean solamente medidas que pensemos instrumentar, sino que ya estén concertadas con los diferentes participantes, inclusive medidas de supervisión para asegurarnos de que se esté cumpliendo
sin crear costos adicionales y en tiempos razonables. Todo esto en este paquete que estaríamos programando para la próxima semana. Y mientras tanto, insistir que en el peor de los casos solicitemos la misma información que se solicitaba antes, que era la factura, para poder hacer deducible el consumo de las gasolinas. Esa es la segunda. La primera, sobre los autos, el decreto de regularización, el decreto incluye varios conceptos. Por un lado, se adelanta la importación temporal de vehículos que tienen 10 a 15 años de antigüedad, y en ese ajuste se dan una facilidad para que determinados autos que cumplen esas características, que ya están en el país, puedan incorporarse a este proceso. Las cifras que presentamos están asociadas al pico que normalmente vemos a fin de año en todo lo que son los permisos temporales de importación. Aduanas emite anualmente cerca de 700,000 permisos temporales de importación en todo lo que es el programa paisano. En este año vimos que junto con este programa de importación también hubo una importación definitiva de automóviles con esas características en volúmenes importantes. Entonces, las cifras que están reportadas al 15 de enero son cerca de 500,000 vehículos, 220,000 que han sido regularizados, esto es, que ya se encontraban en territorio nacional y que cumplían las características de este proceso de adelanto a las importaciones. Y el resto ha sido por importación nueva, no se encontraban en el país, pero en este proceso se incorporaron al país. Sí es importante mencionar que precisamente por este movimiento de los paisanos, creemos que existe un ciclo en donde los meses de noviembre y diciembre tienen volúmenes superiores. Esperaríamos que esto fuera a ajustarse en los próximos meses. Gracias, buenos días, José María. Solo una pregunta, si me pudiera dar cuál es la posición del sistema de administración tributaria respecto al bloque que están conformando empresarios, analistas, académicos, para tener una posición conjunta en torno a las reformas al Código Fiscal. La información que tenemos es todavía muy genérica. La participación de los diferentes sectores privados, las diferentes cámaras, agrupaciones, es una participación que se venía dando desde el año pasado. De hecho, si ustedes platican con un grupo importante de diputados de la Comisión de Hacienda, les van a manifestar que asistieron a varias de las pláticas, que les manifestaron sus preocupaciones sobre algunas modificaciones y que se hicieron ajustes. Creemos que esa es la mecánica que continuará en lo que reste de este mes. La posición que ha tomado el SAT, la Secretaría de Hacienda, ha sido una posición de entender las problemáticas, de ver cuáles son los puntos que están detrás de los elementos que se manifiestan para poderlos analizar en el entorno de todas las modificaciones. Y fue así como se procedió a hacer algunos ajustes al código, a la propuesta de dictamen de código, no solamente por parte del SAT. Nosotros formamos parte de la mesa de trabajo que integró la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ese entorno de discusión es que se tomó la decisión de incorporar algunos de los elementos y no incorporar otros. Inclusive propuestas que nosotros hacíamos, las llevábamos al seno de ese grupo de trabajo y nos decían: esto no es factible, esto sí podemos hacerlo, y en ese trabajo conjunto es como creemos podemos continuar resolviendo las inquietudes o las diferencias que existan en relación al Código Fiscal. Sí, señor. Sobre estas medidas de transición
o medios electrónicos, ¿contemplan la devolución a las personas que ya han pagado? Porque finalmente han pasado ya hasta ahora 18 días de esta medida. ¿O dónde va a quedar todo este dinero? Lo que nosotros vemos es que en el peor de los casos, las personas que han realizado este procedimiento y tuvieron algún problema solicitaron el comprobante que recibían anteriormente, el mismo tipo de comprobante que recibían anteriormente. Y estamos incorporando ese elemento en las medidas de transición. Estamos buscando una fórmula que nos permita obtener información adicional para ver las estaciones de servicio que incumplieron con este proceso y poder enfocar nuestros recursos de supervisión, pero en este paquete sería incorporado estos 18 días. ¿Alguna última pregunta? Con esto terminamos, por favor. Perdón, en el caso de las personas que realicen su pago en efectivo en esta etapa de transición de la cual usted menciona, ¿podrán también solicitar su factura como lo venían haciendo antes? Gracias. Toda persona que solicite factura tiene derecho a recibirla, independientemente del medio de pago que realice, ¿sí? Entonces, la emisión de facturas no está asociada a esta medida, es un derecho que tenemos todos los contribuyentes cuando recibimos un servicio de esta naturaleza. Entonces, el elemento de la factura continúa siendo muy importante. En las medidas que estamos analizando y viendo esta problemática, vamos a incorporar el uso de ese documento para el proceso de deducibilidad, inclusive si el pago se realiza en efectivo. No quiere decir que con esto estemos echando para atrás la medida, sino que lo estamos incorporando en un paquete que involucra otros puntos. Entonces, yo creo que es muy importante que esperemos a tener esta concertación de todos estos elementos para poderlo ver en su conjunto. Estamos conscientes de la urgencia, de la necesidad de hacerlo lo más rápidamente posible, por eso estamos redoblando los esfuerzos para tenerlo a principios de la próxima semana. ¿Quisieras algún comentario final? Pues agradecerles la participación y enfatizar la importancia del evento que hoy se realiza en relación a los pequeños contribuyentes. Ha sido una demanda impresionante, una demanda consistente, continua, el simplificar y eliminar los obstáculos para quien menor capacidad administrativa tiene para realizar estos trámites, y creemos que con esto estamos dando un gran paso. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. El presidente concede hoy una entrevista a un noticiero del estado de Guerrero. Después el señor presidente inicia la gira de trabajo por el estado de Puebla a las 9. En el estado de Puebla básicamente tiene dos actividades. Una asiste a la exposición del pintor oaxaqueño Rodolfo Morales. La exposición se llama Maestro de los Sueños en el Museo Amparo de Puebla. Y después la presentación de este programa que hoy José María nos ha anunciado. Esos serían los eventos en el estado de Puebla. Regresa el presidente a la 1:15 de la tarde a Los Pinos y tiene una audiencia con el presidente de Telefónica de España. Después el señor presidente tiene una reunión de trabajo con el Procurador General de la República. Después tiene una reunión con su staff de las 14:30 a las 18 del día de hoy, y después de la reunión de staff recibe en reunión de trabajo al secretario de Educación Pública y finalmente una reunión de trabajo también con el gobernador del estado de Baja California, Eugenio de Lordi. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente pues va a insistir en su discurso en el evento de Puebla sobre estas ideas básicas, el régimen de pequeños contribuyentes, lo que implica la simplificación, lo que implica esta nueva propuesta que ustedes ya conocen a detalle, que después de la exposición que nos hizo José María, y también
va a dar cuenta del decreto que el día de ayer se publica en el Diario Oficial de la Federación para modificaciones de la Ley del Trabajo para brindar protección y agilizar los trámites también fiscales, etcétera, a los talleres familiares. Se habla de la posibilidad de 2.8 millones de unidades económicas que están bajo estas características, más los 3.2 millones de pequeños contribuyentes, indican pues el universo que puede tener estas dos medidas. 2.8 millones de unidades entre 2 y 5 miembros que integran las mismas, que es lo que contempla esta, pues habla de millones de gentes que pueden ser beneficiadas con esta nueva estructura y este nuevo planteamiento. Y antes, si hubiera alguna pregunta, quisiera nada más plantear dos cosas antes de las preguntas. Por un lado, simplemente que el gobierno de la República hace un reconocimiento a la Unión Europea, que hizo llegar ayer un reconocimiento al gobierno de México por la eliminación de la pena de muerte. La Unión Europea expresó que la abolición de la pena de muerte contribuye al aumento de la dignidad humana y al desarrollo de los derechos humanos, y busca fortalecer la Unión Europea su cooperación con México para lograr la abolición universal de la pena de muerte. Este reconocimiento de la Unión Europea es una muestra de que cuando se trabaja en equipo los poderes de la Unión y se anteponen los intereses generales, se obtienen resultados importantes y que conviene a todos. Este gobierno ha sido un convencido promotor de la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Agradecemos pues la felicitación de la Unión Europea y ratificamos nuestro compromiso con una política que defienda la dignidad de las personas. Perdón, no es el presidente. Bueno, y de otro lado, el reglamento, el día de hoy anunciamos que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente Vicente Fox, por el cual se expide el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Entre otros puntos relevantes, y quisiéramos hoy insistir en estos, el decreto prohíbe explícitamente cualquier práctica discriminatoria en el otorgamiento de los bienes y servicios de los programas sociales. Además, prohíbe la utilización del padrón de beneficiarios con fines político-electorales, comerciales o de cualquier otra índole distinta a su objetivo social. Este uso indebido deberá ser sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables. El reglamento establece la categoría de Contralorías Sociales y ahora son los propios beneficiarios los que podrán asociarse con la Secretaría para dar seguimiento y vigilar la correcta aplicación de todos los programas sociales.